un poquito helado para mi gusto, pero nada que hacer, así el clima. Sí, acá nosotros en el sur, en la ciudad de Los Ángeles, estamos pero promediando los -2 grados. Ya, yo vivo en Pudahuel y es más o menos siempre lo mismo. El- Sí, en súper la, en helado. la, co- en- en la comuna helada de Santiago, así que estoy. Mire, bueno, no se ve, pero ahí tengo vaho en la boca. El vapor, Siento que el estoy, vapor. siento que estoy en mi casa. Sí. Oiga, gracias por la oportunidad de querer grabar una entrevista. Yo había querido hace tiempo hacerla, pero quería primero soltarme un poco antes de pasar a los grandes nombres. Sí. ¿Ya? Gracias a ti por la invitación. En realidad nosotros vemos harto el canal y vemos que está pero subiendo como la espuma. Sí, Y sí. el contenido es bien agradable, bien llamativo para muchas personas que nos gusta estas actividades. Sí, esa era la idea, pues comunicar. Así creo que de a poquitito estamos llegando a más gente, así que me siento tranquilo. Oiga, Qué bueno. bueno, mucha gente quizás no lo ubica, no lo conoce tanto toda su trayectoria, así que me gustaría que se presentara. Claro, mira, mi nombre es Hugo Galdame Acevedo, tengo 43 años, llevo alrededor de 30 años ya en la práctica de las artes marciales. Así que, bueno, siempre acá en la ciudad de Los Ángeles y eh, nosotros activamente visitamos Santiago por nuestro maestro Marcos Beltrán. Y acá en la ciudad de Los Ángeles que le tenemos a nuestro maestro Javier Abello, que ha sido mi mentor toda la vida, digamos. Sí, esto fue por la cantidad de tiempo, esto partió siendo tan sudó, imagino, Sí, pues, ¿cierto? allá, sí, por el año 94 cuando me inicié en esto, haciendo Tang Soo Do. Bueno, llegué a la escuela ahí por un amigo de la época que se metió a la escuela y, y me motivó porque antes para nosotros eran las películas, era de ese tipo de cosas, esa era la motivación que había en ese entonces. Y, y después cuando conocí la escuela, vi que todo era más real, se hacían cosas, las expectativas eran otras. Entonces me metí a la escuela, empezamos los entrenamientos con el maestro Babello y de ahí conocí al maestro Marcos Beltrán. Chuta, y fue al tiro el ídolo de la televisión, lo vimos acá en carne propia. Vimos que un chileno más cercano a nosotros era nuestro ídolo en la época, entonces fue realmente motivante. Era como mágico el momento. Nosotros entrenábamos para sudar harto, nos gustaba harto el entrenamiento. Éramos un grupo bien reducido, no sé, unas 10 personas, 8 personas, pero todos competitivos, nos gustaba, todos queríamos ser mejor que el otro, pero mejor que el otro. Cuando hacían 10 flexiones de brazos, yo quería hacer 15, el otro quería hacer 20, y esa era nuestra motivación para la época, y ahí empezaron las competencias, y eso sí que nos reencantó. Sí, yo tuve la suerte de ir a Los Ángeles, creo que 3, 4 veces, pero creo que solamente una pura vez competí por tiempo porque no había peleador para mí la segunda vez. Y tengo poquito recuerdo, mi primer knockout fue allá. Yo Sí, recuerdo que nos pegamos un pique en un bus, así como que fue ya. todo el grupo de AMB y llegamos allá. Y ahí lo conocimos después del asado que se hizo. Y yo le pregunté, oiga, profe, ¿usted compite? Y me decía, no, ya no compito ya. Dejé la competencia por la lesión. Y al otro día fue la parte del torneo y lo vi haciendo karate contacto. Y yo le decía al compañero, supuestamente dejó de entrenar por las lesiones, weón, está cambiando la chucha. Fue un duelo que fue contra la Ken Ryu. Aún lo recuerdo, lo tengo grabado porque fue, fue Diego, fue Carlito Abello Sí, y fue usted.
Y ahí murió el torneo, porque la competencia, porque usted ganó, po. Y quedamos todos impactados, po. Porque la ferocidad y la entrega del combate de contacto. Hay gente que lo malvé porque nos lleva puño a la cara, pero es una disciplina, hay que tener cojones para hacerlo. Sí, es bastante bonito. Nosotros conocimos, bueno, el Tansudo tradicional no es tan fuerte. Sí, Nosotros finalmente hacemos Tansudo, pero el Tansudo que dejó el maestro Marcos Beltrán, que siempre le gustó más el contacto. Y en la época era lo que conocíamos, pues nosotros conocíamos el contacto, competíamos muy poco en karate tradicional al punto. Entonces nos preparábamos harto, éramos súper motivados para la preparación y nos gustaba la parte técnica. Entonces siempre cuidamos y promovíamos la parte técnica. Queríamos patear más arriba, aguantar más que mi compañero, que se viera bonito, que hacer un espectáculo. No, siempre nos gustó eso. A mano del maestro Beltrán y el maestro Abello, que siempre fue disciplinado, si la disciplina es parte de todo esto. yo tuve una clase del profe Abello y el karate de contacto que yo también practicaba cuando empecé en karate, era por sobre todo la técnica. Que yo honestamente encuentro que de repente es muy feo el karate de contacto y se mal ve porque se convierte en una pelea de callejera con G, ¿ya? Claro, Pero cuando es buen karate de contacto es súper bonito, súper sí. bonito. Digo, nosotros nos criamos con eso de que todo el mundo puede patear, po. Viene un futbolista y patea, po. Viene cualquier persona y puede patear, po, pero no todos con técnica, po. Entonces, eso siempre nos gustó hacer. Si la patada iba a la zona baja, un low kick, tenía que verse bonito y verse fuerte. Ver que detrás de eso había un entrenamiento. El maestro Beltrán toda la vida pateó alto, entonces para nosotros crecimos con la patada descendente, todo lo, toda la parte alta, la bonita, esa nos gustaba bastante. Y ser fuerte, Sí, ser entrenábamos fuerte. para eso. Bueno, profe, usted empezó a muy temprana edad. Yo creo que a la edad que a la mayoría le gustaría empezar a entrenar, no tiene esa pega de que tenemos algunos como pude haber entrado antes, ¿por qué no entré antes? Lo logró hacer y a una edad súper buena. Eh, ¿Cómo ha notado el cambio que ha habido en el karate de contacto, en el karate, en el arte marcial, en todo este proceso? Usted vivió el cambio de que se popularizara el full contact, luego el kickboxing, Sí. ahora el K1. ¿Cómo lo ha notado? Fue un proceso en realidad lento, fue muy lento. Yo cuando partí con esto, que me gustó siempre el karate contacto, competíamos bastante, nos gustaba la competencia siempre como que buscábamos, pero oportunidades había muy pocas. Íbamos a un torneo y el torneo más grande que íbamos estaban siempre en Santiago. Los torneos que se hacían en la ciudad de Los Ángeles, de la escuela nuestra, y en regiones íbamos muy poco. Entonces en el año se competían 4 veces y eso era muy poco. Hoy en día actividades hay 3 veces en el mes para nuestra escuela, que somos de regiones, y 3 en el mes es harto, mucho. Entonces hacíamos el karate de contacto, las escuelas eran más celosas antes, íbamos a entrenar a otro y había que pedir como un ritual de permisos para poder ir a entrenar o ir a competir, si es que no era de nuestra organización. eh, y hoy en día eso no se da, pues. Hoy en día, bueno, vino el proceso después que empezó a masificarse el full contact y el maestro Beltrán decía: Los Ángeles, necesito 4 peleadores. Y nosotros estábamos siempre dispuestos. Entonces esa era la razón de que visitábamos harto Santiago para la competencia. Conocimos varias partes del país y siempre no como paseo familiar, sino que era un paseo de competencia. Entonces yo puedo decir que por karate o por las artes marciales he conocido mucho mi país.
conocido Argentina, Brasil, Paraguay, pero siempre en manos del karate. Entonces fue bonito el proceso. Y, y de ahí la competencia en full contact, que fue harto, y de ahí vino el cambio al kickboxing. Entonces el kickboxing, en la época vinieron unas organizaciones y nosotros queríamos obtener cinturones y seguir peleando y seguir creciendo en esto. Queríamos estar ganarle al que era el campeón para poder optar a un cinturón, pero la oportunidad era muy escasa, muy escasa. Y de ahí, hoy en día, se agradece a todas las personas que hacen esto. Se agradece, por ejemplo, la función que tú estás haciendo ahora en difundir las artes marciales, no buscando la bandera, ni como que no hay frontera. Somos todos uno y así debiera ser. Creo que las nuevas generaciones lo están dando. Ahora nos invitan escuelas amigas y vamos a una región y vamos a otra y vamos a todos lados, y es como que si uno llega a la casa. Y hace un par de años, 10, 15 años atrás, eso no se daba. Entonces, yo agradezco las nuevas generaciones que están haciendo esto, porque el nivel se puso más competitivo en todo ámbito, en karate contacto, en el tradicional, la gente que hace forma, todos tienen su granito de arena y empiezan a difundir esto. Se ven más los niños. Hoy en día el gran público de competencia son los niños. Y en la parte más de contacto, que el karate contacto, como que se ordenó un poquito. Se ordenó un poco. Hay varias ligas ahora que hacen kickboxing y todas están trabajando en pro de potenciar más la parte deportiva, y eso es, a mí que me gusta esto, se agradece. No importa la persona, sino que importan las buenas acciones que se están haciendo hoy en día. Se ha ido masificando harto, potenciando mucho el kickboxing. Hay muchos peleadores ahora connotados que ahora vemos UFC, vemos campeones ya a otros niveles. Entonces, todo eso empieza a motivar a mucha más gente. Ahora la escuela en nuestra ciudad hay 10, 15 escuelas haciendo lo mismo, entonces hay público para todo. Y eso es bonito, me gusta, más me motiva. Cuando de repente uno piensa en parar, eso es algo que le dice: no pare, sigue, continúa, porque cada vez mejor. Sí, yo creo que eso ocurrió por un tema de que la olla se abrió, se explotó. Yo Sí, también tuve en la misma época, alcancé hasta en los finales de esa época, donde las escuelas eran cerradas, los torneos eran entre las escuelas amigas, no te metas con esa escuela, hacer como clases conjuntas, y eran como bien recelosas las escuelas de compartir lo que entrenaban con otras escuelas. ¿Ya? Ese hermetismo que había. Yo lo sigo manteniendo en algunos aspectos. A mí, por ejemplo, no me gustan mucho los sparring abiertos, ¿ya? Pero es un tema mío de que no me gusta que sepa qué estoy haciendo. Pero eso, hay gente que lo hace y está súper bien por ello. Yo te hace ser más sparring, pero yo lo prefiero evitar. Pero hay torneos ahora, como usted dice, en el mes perfectamente pueden haber 2 o 4. Incluso hay veces que se topan el mismo día 2 torneos. Y eso claro. antes no ocurría. Ahora están las redes sociales y hay un torneo en cualquier lado de Santiago, por lo menos acá, y allá en Los Ángeles o Puerto Vara, y uno se entera. Entonces hace que tiene uno, yo sé, el alumno ahora que está compitiendo puede competir en el año una vez por mes. Anteriormente competir 6-7 veces en el año era súper difícil. Era muy Sí, complicado. Y yo creo que pasó eso. Alumnos que se fueron distanciando de los profesores, fueron armando sus propios teams, y ya todos quieren hacer su torneo. Antes era como, nos vamos todos al torneo de, pero ahora todos quieren hacer su torneo interno, su torneo sí, cerrado, y creo que genera un muy buen ambiente. Profe, usted sí. empezó a los 14 años, está en una edad súper importante y súper difícil. ¿En qué cambio hubo, además del físico,
a mayor después de eso, porque uno a los 14 años tiene una idea de lo que quiere hacer de grande, y cuando se empieza a hacer esto, a uno lo enamora. Yo hablo de la gente que esto lo envolvió y cambió el plan A que había de futuro a un nuevo plan, porque fue en mi caso, yo me dediqué a hacer esto. Este, Mi carrera universitaria estaba ligada en la técnica y yo la abandoné porque dije, yo me voy a concentrar en esto porque esto es mi pasión. ¿Qué ocurrió con usted? Bueno, yo crecí en una familia, mi papá, hubo una época que él fue boxeador y pucha, no habían registros, solamente lo que él nos contaba, la historia, y que peleó tantas peleas y que era bueno, me decía. Entonces, pero no hay un registro. Entonces, yo crecí con eso y le escuchaba atentamente su historia, pero la incredulidad por otro lado. Claro. Y también le gustaba el fútbol. Entonces, hasta hoy día. Entonces, quería que yo fuera el futbolista. Entonces, en contextura física no fui bajo y tampoco fui tan delgado. Entonces, eh, tenía buena contextura física. Y mi papá era el que tenía la pelota en la casa y pucha, no me podían dejar afuera del partido porque yo el que tenía la pelota, po. En la, Ah, ya. me compraba los zapatos, todo, pero parecía muy bonito al futbolista, pero no era lo mío el fútbol. Entonces tuve varias amistades, harto roce con eso, pero no fue lo mío. Hasta que descubrí esto, hasta que descubrí las artes marciales y de ahí no me sacó nadie. Entonces mi expectativa siempre fue del entrenamiento a perfeccionar una parte de mi cuerpo, que era la parte física, pero no me enfoqué más en lo mental, porque cuando empecé con esto quería, como lo hacían todos, pues, hacer el split, Ah, claro. el, claro, entonces estábamos enfocados en eso. Nuestra meta era que la elongación nuestra tenía que ser mejor, y veíamos al maestro del plan que pateaba muy alto y hacía todo eso, entonces allá estaba nuestro enfoque. Después veíamos que en lo poco y nada que veíamos de las competencias de contacto y, y veíamos que la gente era muy fuerte, entonces nosotros ya queríamos ser los más fuertes. Entonces era un cambio más físico y empezaba a mejorar lo que íbamos a la playa o a los ríos o a un balneario, una piscina, y queríamos mostrar las calugas. Entonces eh, potenciábamos todo nuestro entrenamiento a que teníamos que ver calugas, teníamos que estar elongados, después ya quien pegaba más fuerte, y esa era nuestro, nuestra rutina. Y después ya partió la parte de que quería, en lo personal, quería la competencia, como siempre me gustó, ir un poco más allá, más allá, más allá. Y como mis inicios fueron más dedicados a la competencia, después vino el proceso este de la enseñanza. Entonces, eh, cuando empecé la parte de enseñar, todo empieza a cambiar porque uno empieza a ver las cosas diferentes. No es lo mismo practicarlo porque me lo están enseñando a que yo tengo que enseñar lo que aprendí. Claro. Y le empecé a tomar un cariño diferente, no dejando de atrás lo que a mí me gustó siempre. Y fue un cambio como simbólico bien atractivo para mí, po. Y de ahí muchas cosas nunca lo dejé como, seguí mi vida paralela, pues seguí estudiando, toda la parte profesional mía o de trabajo es paralelo a lo que yo hago siempre. Pero yo no me llevo el trabajo a la casa, pero sí las artes marciales las pongo en mi trabajo, que son los principios que hemos tenido siempre. Entonces, siempre hay una dedicación desde un comienzo, pero cada proceso ha ido cambiando de forma diferente.
el proceso o la etapa que estoy ahora es toda la parte filosófica que empecé a tener toda mi carrera y a implementarla en mi vida personal. La llevé a la familia, la llevé al trabajo. Entonces estoy en eso, de forma paralela cumpliendo funciones y roles diferentes. Me imagino que ha sido complicado. Eh, en un momento fue complicado, pero tengo una familia que me apoya bastante. Normalmente como que la esposa de uno le dice, no, 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 pero en mi caso no es así. Se me ocurría algo o estábamos motivados por algo y ella siempre estaba y me acompaña y está siempre conmigo. Mis hijos empezaron muy chiquititos, nacieron en la escuela de karate, entonces Claro. están, vivieron siempre el proceso. ¿Cómo, ¿Cómo se sintió ese cambio de hacer clases? ¿Era algo que usted esperaba, profe? ¿O fue algo que fue como ya ahí cinturón avanzado, tenéis que empezar a dirigir clases? ¿Usted lo buscó, lo ansiaba? ¿O fue más que nada como que hay que hacerlo? No, el proceso de hacer clase fue el maestro Abello, él jamás abandonó una clase. Él ya tiene 60 años y yo lo conocí muy jovencito, hace 30 años atrás, 31 años atrás, y estaba muy joven y siempre estaba eh, como él siempre dirigía sus clases. Nosotros siempre fuimos los alumnos, no, pues fuimos los alumnos, hasta que viene el proceso de los exámenes cuando uno empieza a avanzar, y tú eres amarillo, tú eres naranjo, tú empiezas a avanzar. Entonces, cada proceso de nuestro programa requería o necesitaba ciertos requisitos, y uno de los requisitos es saber dirigir una clase, saber dirigir un grupo, y así como empieza a avanzar uno, tenías que saber organizar un evento, tenías que saber comportarte, tenías que saber varias cosas. Entonces son requisitos que se fueron dando. Entonces, como ya se da una oportunidad y tienes que aprender a hacerlo, tienes que dirigir este grupo, después tienes que dirigir, y lo encontré entretenido, porque empecé a ver la otra parte que uno no ve cuando entrena, cuando uno empieza a enseñar y le empieza a ver el significado de las cosas cuando uno lo está enseñando. Entonces, el golpe de puño era así, porque esto, y de ahí uno en realidad comprende. En realidad a mí me lo explicaron así, me lo enseñaron, pero nunca le tomé el sentido. Entonces se empiezan a descubrir nuevas cosas y empieza a gustar cada vez más. Entonces hoy en día dirijo una clase y enseño de la misma forma que a mí me enseñaron, o con más gracia, porque todo el Claro. mundo lo hace de forma diferente, enseñando Sí, lo mismo, pero se ve de forma diferente, un enfoque diferente. eso que usted habla sobre entender el significado de los golpes de puño, yo lo veo mucho en el karate, en las formas, en las katas. Me Claro. explican esta kata que es tal de tal manera por tal cosa, y uno empieza después a desglosar cada movimiento y se da cuenta, oye, si esto es para esto, pero también puede funcionar para esto otro. O está escondido esta parte de acá, y te das cuenta que ya la kata no es un combate imaginario, sino que es más una enciclopedia de técnicas guardadas. Imagina y cómo vivió esa transición, porque yo la viví haciendo karate deportivo y después tradicional, pero usted ya un cambio de contacto, de pasar de la competencia de contacto al kickboxing, porque usted compitió kickboxing. Hay un Sí. registro que es muy leve de unos segundos en YouTube, que te sale haciendo un combate profesional de kickboxing. ¿Cómo fue esa transición? Por el puño a la cara me refiero. ¿Cómo lo llevó? ¿Cómo lo manejó? ¿Fue difícil? ¿Fue más fácil de lo que usted pensaba? Puede ser un poco masoquista decirlo, pero fue como agradable. Fue agradable porque no, normalmente uno le tiene temor a las cosas que no ha hecho. Y, y nosotros le teníamos ese temor a fallar.
Entonces el puño a la cara como que no nos incomodó, porque si lo podíamos esquivar o lo podíamos aguantar, lo podíamos hacer. Y detrás de nosotros siempre nos dijeron, si tienes dos manos, tienes dos piernas, y con tu cabeza tienes que pensar en el desarrollo de tu técnica que has preparado. Entonces para nosotros fue un desafío más que un temor. No significa que uno tenga miedo y vaya a hacerlo, pero el, como que siempre lo quisimos hacer o lo quería hacer. Entonces fue más rico, no nos incomodó para nada, Y porque yo he conocido karatecas que les complica un montón, y como yo me quedo en el contacto porque el puño a la cara me desconcentra, no estoy acostumbrado, y después no sí, pueden hacer karate de contacto porque están acostumbrados ya al kickboxing, y sí, el ritmo de combate es muy diferente. Imagino que usted también vio ese tipo de casos de gente que se le daba bien una cosa y no la otra, y gente que se le dio bien, se le dio bien todas. sí, como hay gente que tiene todas las condiciones, lo tiene todo, pero mentalmente se cree inferior y le tiene miedo a todo. He conocido personas de esas, como he conocido personas que mentalmente van a todas, pero no, la condición física, otros aspectos no lo ayudan mucho. Entonces hay un, hay un gran, enorme potencial de personas que les gustaría hacer algo que no lo pueden y otras que pueden que no se les da el caso. En la escuela nuestra, como cuando yo partí, siempre estuvo el full contact. Con nosotros llegaba el maestro Beltrán y nos hacía una clase y veíamos karate y él nos decía, ¿qué quieren hacer? Defensa personal, y nos tenía 5 horas entrenando. Eh, Vengan a Santiago y en Santiago vamos a entrenar y las caídas, lances, y llegábamos a las 7 de la mañana, a las 8 estábamos en el gimnasio y las 5 de la tarde y nos decían, hoy tomaron, almorzaron, no desayuno, tomaron once, no. Si había que entrenar, era todo el... Entonces en ese lapso, nosotros, y qué son los taipas de cómo se hace esto y el guante, porque eran diferentes. Entonces, partimos siempre viendo los guantes, partimos siempre viendo el zapato de full contact, el pantalón, queríamos tener la ropa. Entonces cuando hicimos el cambio del karate de contacto al full contact en esa época, no fue tan drástico. Hay otras personas que no se les da porque hicieron karate mucho tiempo y después bruscamente hacen el cambio. Nosotros como que siempre vimos, o el guante, la venda, de a poquito, pero la empezamos a ver desde un Ah, comienzo. claro, claro, claro. Sí, yo lo he visto mucho, gente, incluso a mí no me gusta mucho el K1, lo competí, pero no me gusta mucho, me manejo bien, pero he conocido gente que no hace K1, no, K1 está apartado de mí por, no sé, me da, es muy irónico, es como, hay que agregar una pierna, hay que agregar una mano, no solo eso tampoco, pero claro. Yo ahora últimamente lo he visto, como está enfocado más en las redes sociales en Los Ángeles, está ahora mucho más metido en el tema de la competencia, como Second. Lo veo mucho más activo. Quizás también la pandemia ayudó en que hubiera un nuevo enfoque. ¿Cómo afectó la pandemia allá en Los Ángeles? Aquí en Santiago fue desastroso, pero ¿cómo fue en Los Ángeles todo eso? El entrenamiento allá en pandemia, ¿cómo se pudo sobrellevar? Bueno, fue triste la pandemia para todos, porque la pandemia hizo que se apagaran las luces, que se cerraran un montón de puertas, se cerraran las escuelas. Nosotros, en nuestra escuela, tomamos la decisión de cerrarla justo a tiempo para no perder demasiado dinero, demasiada plata, porque la gran mayoría arrienda los gimnasios, no somos dueños de gimnasios. Entonces la infraestructura se arrienda y decidimos justo a tiempo tomar la decisión de cerrar la escuela. Y como hay otros que las mantuvieron por más tiempo y en realidad
las condiciones no nos permitían hacerlas presenciales. Y de ahí vino el receso de estar en las casas, de comunicarse. ¿Qué estáis haciendo? Comiendo. ¿Tú qué estás haciendo? No, estoy comiendo. Entonces se comía lo mismo y se entrenaba nada. Entonces ahí vino otro cambio. Y de ahí volverse a poner de pie, porque no fue un par de días, fue ni un par de semanas. Entonces eh, las redes sociales ayudaron mucho, y de ahí la mano amiga que te dice, ya, vamos, vamos, vamos. Tanto fue así el tiempo y el no hacer nada. Bueno, yo en mi trabajo sí, no paré nunca. Mi trabajo tuvimos normal, con permisos de movilidad y eso, pero en lo que era entrenamiento era lo que estaba limitado, y eso nos empezó a alejar, alejar, alejar. Y después se empezaron a hacer las conferencias estas online donde se entrenaba telemáticamente, y no es lo mismo, pero estaba la motivación del maestro Abello. Grababa sus videos, hacía sus cosas, nos daba tareas, pero en mi caso me porté más flojito. En mi caso empecé a dejar el entrenamiento, a dejar varias cosas, y a dedicarme en realidad, como lo hacía todo el mundo, o, o- o- o no todo el mundo, pero a ser un poquito más perezoso. Y cuando se reactivó todo esto, eh, todavía fueron decisiones que eh, como que me duele un poquito, porque como que pensé en un momento no continuar, no continuar. Y detrás mío estaba el maestro Abello, el Carlito y varios compañeros míos. Y el maestro Abello todos los días, vamos, 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 hagamos esto, hagamos lo otro, siempre está dando esa energía, ese empujoncito, y me costó, me costó. Entonces, volver a reintegrarme cuando estaba dejando la pandemia, estábamos haciendo los cambios más presenciales, y de continuar el entrenamiento. Entonces, entre Carlito y el maestro Abello, vamos, Hugo, continuamos, continuamos. Y si no hubiese sido por esa mano amiga que estaban ahí, como el empujoncito, y hasta que volví a ponerme el traje, volvimos a los entrenamientos, y de ahí no me han soltado. Entonces ese empujoncito era el que necesitaba. Pero en la pandemia fue terrible, creo. Fue terrible, en todo aspecto. Y ahora me siento contento de tener a la gente que tuve a mi lado para decirme, no, continúa, continúa. Y hoy en día me siento orgulloso de que mi hijo, por ejemplo, esté en la liga compitiendo, y cada vez sean más los alumnos que creen en uno, o que estuvieron, o que dicen, me gustan sus clases, profe. Eso es gratificante. Pero la pandemia, si hay que clasificarla, fue triste, fue muy triste. Sí, hay mucha gente que siempre me dice, no, a mí no me pasó nada, yo seguí entrenando. Y yo creo que lo que a la mayoría le pasó fue su caso, profe. Sí. Sí. Yo también, yo trabajaba tenía hace tiempo un empleo donde yo no paré nunca. Siempre yo tuve la calle con permiso 24/7. Entonces yo me iba en bicicleta a mi trabajo, volvía en bicicleta, yo llegaba acá, organizaba las clases online y motivando a la gente. Incluso yo creo que mi bajón corporal y como subida de peso fue post pandemia, fue cuando armé mi propia sede, que fue como me voy a dedicar a formar gente, y ahí me descuidé de mí. Y fue irónico porque yo en mi mejor, así como que volví a tener un muy buen nivel, fue en pandemia. Nunca lo bajé, pero en pandemia no, volví a subir. Tenía más tiempo para... Sí, como estaba en mi casa, no gastaba esa hora en trayecto, ¿Ya? la aprovechaba mucho mejor. Sí, no sé qué pasó, muy raro. Pero lo que más escucho es gente que dice, no me afectó. Y yo creo que como que la gente intenta olvidar que la pandemia fue tan, en algunos aspectos, dolorosa. Mucha gente no se ha recuperado de la pandemia, ya no sea monetariamente. Quizá donde viven no es el mismo lugar,
Yo no sé, en la Academia de Los Ángeles usted me dice que tuvieron que entregar el lugar. ¿Lo pudieron recuperar después de la pandemia o ahora están en otro lugar? Estamos en otro lugar ahora. Ya, Bueno, aquí en Los Ángeles hemos estado en periodo de tiempo largo en distintos lados, sí. En ya, distintos lados, como que hemos estado 15 años, 10 años en lugares diferentes. Entonces, después de la pandemia, como esto todo cuesta, nos costó un poquito. Partimos en una sede, pero había que partir. En una claro. sede de una junta de vecinos, era chiquitita, incómoda, no daba los lugares. Estuvimos en una sede de un club de fútbol que estaba en las mismas, ellos tienen otra filosofía, no como la de las artes marciales. Entonces estábamos incómodos ahí y empezamos a buscar. Y como siempre se abren puertas, conseguimos un lugar y hoy en día estamos en un gimnasio súper lindo en pleno centro de Los Ángeles, súper acogedor, y lo empezamos a encachar, a mononar ahí al gusto nuestro en el espacio que tenemos, que es un espacio grande, bonito y no, es súper súper lindo, así que fue lo mejor que nos pudo haber pasado, un Qué bueno. cambio de aire. ¿Me da un segundo, profe? Sí, 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 de Hoy día niñero. sí, hoy día se quedó en la casa, justo hoy día se quedó en la casa. Están muy heladas las mañanas y las salas muy heladas, entonces mi pareja dijo, no, que se quede en la casa hoy día. Y yo, ya, vale. Y después si metimos grabación. Sí. Igual la entrevista es mucho más sencilla que hacer que una reacción. Demanda mucho menos tiempo, es netamente conversar más que una entrevista. Sí, sí, Entonces, quizás demanda mucho menos tiempo de edición, todo, pero la atención es un poquito mayor. Qué bueno que tengan ahora un gimnasio más grande. Yo estuve, las veces que fui a Los Ángeles, fui al mismo lugar. Fue a un seminario que dirigió el maestro Pablo. Ahí, si no me equivoco, fue también el examen de grado de un par de muchachos para cinturón negro, que no recuerdo su nombre. Que no sé si siguen siendo parte de AMB. ¿Ya? Creo que fue Diego y fue un chico de lente, no lo recuerdo. Su nombre se me fue. Ya. Y después Eri, estuvimos en otro eh, seminario, sí. sí, Diga algo. Eri Eric, Obrequi Eric, puede, sí. sí, Eric, sí, Eri Eric Obrequi fue. puede haber sido, sí, siguen siendo parte. Diego no, pues Diego ya tiene su escuela, tiene el, eh, su, su escuela aparte. Él se independizó, está haciendo sus cosas no con nuestro programa, sino que con su programa propio. Claro, Y Eric eso no, yo pues no sabía. sí, Eric no, pues Eric sigue todavía con la escuela de nosotros, hace el mismo programa nuestro, pero en el fondo todos siguen haciendo esto, sí, la idea es que no paren. Claro. Profe, ahora que usted mismo decía que está su hijo en la liga, ahora se entiende un poquito más el por qué está tan metido. Porque yo Sí, decía, oye, el profe Hugo antes lo conversábamos con, ¿quién fue? Con Wina, así como, es que está metido ahora en todas las ligas, weón. ¿Qué onda? Antes era su evento y ahora está metido en la WKF, está como súper constante. Y, y yo decía, bacán, o sea, bacán por él, pues, o sea, se habrá reencantado, le gustará más ahora la parte de ser second. Hay gente que a mí me gusta mucho ser second. Ya, me gusta mucho la parte de preparación y estratégica de los combates. Eh, ¿cómo lo lleva? Porque dirigir a un hijo es diferente que dirigir a un alumno. Por mucho que haya una cercanía con el alumno, el hijo. ¿Cómo lo manejan los egos? No traspasar ese límite de soy tu papá, no soy tu profe ahora, no soy tu papá. Me imagino que sí, debe ser complicado, porque yo tengo una hija a la que no... Ahora hace karate, lleva un par de semanas haciendo karate, pero a la que yo no quería que estuviera... No quería que naciera en el dojo como tal, porque no quería que siguiera mis pasos, no porque no siguiera mis pasos, sino porque
no quería que estuviera bajo la sombra, Claro. ¿ya? Porque mucha gente va a esperar de ella, oye, ese campeón compite como hizo tu papá, y yo por comentarios de gente que ha estado ligada desde niño, eso fue lo que más le apestaba, era como tu papá hacía esto, tu papá hacía este otro. Entonces yo no quiero que a ella le pase lo mismo. Y ella sola dijo que quiere hacer karate. Entonces, vamos a karate, po. Pero en su caso, ¿cómo es? El niño nació y se crió ahí, po. Sí, ¿Cómo pues. maneja eso? Me pasó algo muy similar, pero desde muy chiquitito. Bueno, todos mis hijos hicieron karate, yo tengo tres. Todos hicieron karate, el mayor hizo un par de semanas y lo de él era la bicicleta. Y ahí se mantuvo en lo que era la bicicleta, ¿no? El descenso le gustó. Después tengo a mi hija Fernanda, que ella entrena karate, pero lo hace ya es cinturón verde, pero está más alejado y ahora está en la universidad, entonces entrena poco y está ahí. Y el más chiquitito, bueno, él partió, tenía 3 años, 4 años, y en el gimnasio, si nosotros hacíamos un torneo, había que decirle al de la puerta, oye, si ven a este niñito, no hay que dejarlo salir del gimnasio, no. Así que corría para todos lados, su traje blanco, después era gris, y así hasta que a los 6 años fue su primer torneo y partió no conmigo, ¿ah? ¿No? Porque uno podría decir, oh, el papá le enseñó, y la verdad es que no es así, po. Yo hice lo El, mismo. es que ojalá no sea yo, porque si no empieza a ocurrir eso. Y de ahí lo tomó Carlito. Carlito fue Ah, ya. su profesor era el profesor de los niños. Carlito le hacía clase a los más chiquititos, dedicado solamente a los niños. Entonces ahí partió el más chiquitito mío, que Ignacio Galdán. Y después, ya poco más grande, tampoco lo tomé yo, pues ahí siguió en manos del maestro Abello. Y el maestro Abello es disciplinado, muy, muy disciplinado. Es tanta su disciplina que mucha gente lo considera que es mañoso, que es todo lo que sea, pero detrás de él la disciplina se mantiene históricamente, ¿ah? Él hace artes marciales, él entrena así que él tomó esa disciplina, pues, y mi hijo me decía, a lo mejor quiero dejarlo porque es demasiado la presión. Entonces le dije, mi incentivo era detrás de él, que así es esto, estos son las artes marciales, bienvenidos, de esta forma. Y ahí partió su crecimiento, y ahora que ya está haciendo, cuando ya fue cinturón negro, a sus 17 años, casi los 18, porque después cuando ya comienzan en la época de la universidad, ya cuesta más que los jóvenes sigan ese camino para hacer cinturón negro. Como que la universidad lo aleja un poquito, entonces tenía 17 años, porque lo topaba justo en la edad en la que estaba ya en la enseñanza media, así que cinturón negro, en el verano de ese mismo año. Y de ahí cuando ya empezó, ya fue cinturón negro, y yo empecé con las clases, terminó la pandemia, y ¿te gustaría ponerte los guantes? Sí, papá, y la opción, y le encantó. Y ahí empezamos de a poquito, de a poquito, de a poquito, y me costó mucho como papá hacerlo pelear por primera vez. Creo que fue lo que más me costó, siendo que a mí me gustaba todo lo contrario, a mí me gustaba la competencia, pero me costó mucho soltarlo, que ya pelea. Oh, porque es diferente, es diferente. Entonces vi que tenía potencial, y ahí ya siempre estoy al lado de él y de la mano. El, y noto que uno se pone más crítico, que baja ahí tu mano, que así esto, que
como que termina una pelea o un entrenamiento y veo las cosas negativas y no lo positivo. Eh, Debiste haber ganado de esta guardia, debiste haber la mano haberla puesto acá, debiste haber hecho esta combinación, debiste. Y por otro lado, después viene la frustración porque eh, mi hijo está en la parada de que si gana, no, ganó el hijo del maestro. Si pierde, pero ¿cómo perdió el hijo del maestro? O si gana o hace de una cosa, mucha gente le dice, oye, pero tu papá peleaba así, tu papá hacía esto, tu papá hacía lo otro. Y, y de ahí donde vienen los muchos amigos, compañeros tuyos, Nathan, también, el Erwin, un día en uno de los eventos en Santiago, Nacho perdió con mi hijo. Perdió, se bajó frustrado porque decía de que normalmente no me veía perder y él perdía. Entonces yo le decía, hijo, tú tienes que ser feliz. Tú de arriba del ring, disfrútalo, siente, vive ese momento. Si tú tienes que ser, si vas a hacer algo, hazlo para sentirte bien, sentirte feliz. No porque tengas una presión de ganar. A mí, con que tú entrenes, que tú te dediques, que tú hagas esto, porque entrena mucho, entrena mucho. Entonces, perdía y sentía esa frustración, no por haber perdido, sino por haberme defraudado. Claro. Y entonces él se veía que yo le hacía esa sombra. Y se lo planteó a alguien diferente porque sintió la confianza del profe Erwin. Y él, como muy buen amigo, lo recomendó y le decía que no, que éramos personas diferentes, entonces él tenía que enfocarse de una manera diferente. Y, y acá lo mismo, pues, viene en la escuela y le dicen, no, pues si son personas diferentes, pero yo lo preparo de una forma diferente a los demás, pues. Si voy a una esquina, lo preparo diferente. A lo mejor muy exigente y a lo mejor no quiero que me lo dañen. Es como Claro, un sentimiento de... es que Pero yo venlo, creo que eso va, es ser papá, po. sí, Es ser papá, pues como... eh, yo el otro día lo viví, esto es off topic, así. Mi hija llegó a karate y es tradicional, karate tradicional. Y estaban con los escudos. Y estaba con una niña. Y la niña le pateó el escudo muy fuerte. Y mi hija, como que es más tímida, le costó al principio agarrar confianza. Y era como, oh, que la están mandando a la cresta casi con la patada. Y era como, ya, pero tiene que vivir esto, pues esto es karate, pues. Esta es la parte que quizás no le gusta el karate y tiene que empezar a interiorizarla hasta que ya la maneje, pues. Que niñita, ella es súper alegre y es muy tierna, entonces como que le chocó un poquito, pero después ya lo empezó a entender y empezó a hacerlo mejor, pues. Pero ese minuto en que recibió los golpes fuertes en el taipad, fue como, oh, porque uno quiere que sea eh, una buena experiencia para ellos. Yo claro, quiero que ella, si algún día ella dice, ¿sabes que no quiero ir más? Ya no vaya a ir más, pues. Pero que el recuerdo de haber ido a karate sea algo positivo para su formación como persona. Yo tengo pocos recuerdos de mi persona haciendo un entrenamiento porque yo me preocupaba de entrenar, pues. La mayoría de los comentarios son de gente ajena, como lo que hacía arriba del ring, cómo te comportabas ahí entrenando. Yo entrenaba nomás, pues tenía muy poca apreciación de lo que yo hacía, yo disfrutaba nomás. Hacía lo que usted le dice a su hijo, al gimnasio. Pero lo entiendo totalmente, así como, oh, que no estoy listo para pelear con él. O es que si pasa alguna cosa, yo quizás con cualquier otra persona le tiro la toalla. O con alguien no tiraría la toalla, pero por ti quizás sí contigo la tire. No sé, está sangrando demasiado y quizás si hay otro alumno, ven acá, te limpio, hace esto y esto, y sale a pelear. Pero quizás porque es su hijo, o sea, mi hija, yo quizás le diga, ¿sabes qué? Tiremos la toalla y abandone quizás mucho más rápido. O al contrario, quizás por ser mi hija, yo le diga, dale nomás, vos podís. No sé, aún no vivo esa experiencia, pero imagino que usted la vivió ya sobre la esquina y es súper, no poder hacer algo quizás es súper
incluso un poquito desgarrador, porque uno de antes no sabe comunicarse, po. Ser papá nadie te enseña. Sí, sobre todo cuando uno lo ve feliz haciendo lo que más le gusta, de repente uno vive ese momento más feliz de lo que lo vivió cuando lo hacía. Claro. Eh, A mí me cuando pasa, lo, al me verlo pasa, perder, sí, no me molesta, me molesta su cara de frustración porque siempre me dice fallé, o te fallé. Y no es, pues le digo yo, si tú tenés que hacer lo que a ti te gusta y hazlo bien y hazlo porque a ti te gusta, no por querer darme triunfo o cosas así. Yo con verlo arriba, así el corazón, son las cosas que a uno lo apasiona. qué bueno, qué bonito. Ahora, ¿cómo va Ignacio en la liga? ¿Qué categoría está? ¿Puntaje? Pelea en los 67 kilos y ahora va segundo en el ranking. Va segundo en el ranking. Ha ido subiendo de a poquito. ¿Sabes qué? Pero es Creo que competitiva hice, la liga, es muy creo competitiva. que hice un video del Ignacio. Es el video que hice de prueba para ir a transmitir. Y yo pensaba que ¿Ya? ustedes iban a estar ese día ya, pues. Dije, me voy a tomar con el profe Hugo y voy a conversarle sobre esta entrevista. Y justo esa fecha no viajaron a Santiago. Y me acuerdo que agarré un video que había en YouTube y creo que reaccioné a alguien de Los Ángeles. ¿El único que compite es Ignacio? ¿O hay más competidores? Hay más competidores. Y hay uno que Ya. va a puntero, que bueno, es Benjamín y Bastián. Bastián, ellos No ya sé, tienen el cupo para ir a España. España ya. Bastián que pelea en los Kick y Benjamín que el low kick más 91. Así que No, ahora, como usted lo dice, la categoría son bastante interesantes. Están muy buenas las categorías. sí, Sí, y cada vez uno se engancha más y gusta más porque todos se preparan para. Ahora uno va a ver las competencias y todos los físicos, partiendo por el sí, físico, duran los 3 rounds enteritos, enteritos. El, eh, la contextura física, se nota que hay un entrenamiento detrás y los enfrentamientos son muy parejos, muy parejos. Entonces, eh, hay que seguir entrenando nomás y el que se queda dormido se quedó atrás nomás. atrás nomás, pues sí. Entonces, es un Yo lo que entrenamiento constante. creo que sí, que como que fue lo que hizo que yo me retirara, que era como pelear casi todo igual. Ya, Y eso es como quizás lo que antes había, que era un poquito mejor. Que uno podía ver diferentes peleadores, sí. Yo peleaba muy diferente a como peleaban mis compañeros en general en AMB, y la mayoría peleaba muy diferente a mí, pues. Entonces era los choques de estilo, aunque fueran los dos fajadores, uno hacía algo diferente que el otro. Y ahora quizás por eso mismo que hacen en entrenamientos abiertos, como que todos, más o menos los seleccionados, como que todos pelean más o menos igual. Como que hay como una norma de cómo se compite el kickboxing ahora, por lo menos en la WKF, así lo veo yo de fuera, ¿ya? No sé cómo usted lo ve o si lo nota a la misma intensidad que yo. Eh, hay un aumento lo que veo ahora es muy poca técnica a la zona alta. La gente se cuida mucho. Ahora es un lujo hacer técnica a la zona alta. Es un lujo. De todo lo que yo veo, eh, el que pateó arriba es como que todos al tiro se enfocaron en él porque pateó arriba. Y, eh, pero sí se ha ganado otras cosas, pues, hay gente que esquiva harto, hay buenos contraataques, hay más intensidad, hay más variedad de técnica, pero entre puño, pierna y zona baja no. Eh, Como más rápido, más diversidad, pero estamos pateando muy poco arriba.
Entonces, el que patea ahora arriba, ¡oh! ¡Qué pelea bonito! Como Yo que he visto eso poca pegó. descendente, ¿Ah? poca descendente, poca gancho Sí, con giro. Y quizás que antes también era como patea, 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 patea. Y era como estoy mareado, ya descansa. ¿Estás listo? Sí, ya sigue. sí, sí. Y quizás ahora, Se conoce mucho eso, muchas veces lo han dicho y lo he escuchado también de otras escuelas amigas, donde dicen, oh, ustedes patean alto, ustedes son de AMB. No sé, por la escuela central, todos los peleadores, si uno empieza a ver las peleas, todos patean arriba, todos. Lo vemos en Puerto Vara, lo vemos en Los Ángeles, lo vemos en Antofagasta. Si uno hace la tradición, todos estamos acostumbrados a patear arriba y se ve bonito. A lo mejor fue el legado que dejó el maestro Beltrán, porque él claro, era así y se sigue manteniendo. El maestro Pablo también, que tiene una técnica bien prolija, sí, pero profe, y sí. ahora, ¿cuáles son sus... Bueno, el arte marcial le ha dado una vida, ¿ya? Le ha dado la experiencia de poder compartir con su hijo una competencia como tal, pues. ¿Qué le ha entregado así como a resumen en general estos 30 años de vida marcial, la arte marcial a su vida? Las artes marciales, bueno, yo creo que me entregaron una filosofía de vida que uno la puede llevar en todo ámbito. Cuando uno parte o yo partí, me dijeron la responsabilidad, la sinceridad, la justicia y la lealtad. Y, y he tratado de perseverar con esos conceptos y lo llevé al ámbito laboral. Y en el ámbito laboral, eh, la puntualidad es como la clave, como que puedo fallar en otras cosas, pero siendo puntual uno avanza. Eso se ve en la escuela, se ve y es netamente gracias a las artes marciales. La sinceridad, como reconocer de repente cuando uno está mal, reconocer esas cosas, esos errores, como que abren más puertas que las cierran. Entonces lo llevo en el ámbito familiar, laboral, como que ando en todos lados con ese tipo de conceptos. Y trato de ser sincero y trato de no ocultar cosas para tratar de engañarte para caerte bien. Eh, y la lealtad creo que la más difícil de cumplir. El, lo, trato de yo hacer esos términos que ya nombré, seguirlos, pues, y la lealtad, como es difícil de cumplir, trato siempre de hacerla, que finalmente hoy en día me nacen en todo aspecto. En mi familia, con mi esposa, con mis hijos, en mi trabajo, con mis amistades, en el entrenamiento, en todos lados. Entonces, esa filosofía de vida de las artes marciales, eh, el camino que uno tome siguiendo ese concepto, abren muchas puertas y cierran muy pocas. Exacto. Bueno, profe, gracias por su tiempo, gracias por haber compartido con nosotros. Yo creo que esto sale la semana que viene, así está. Yo creo que esto va a salir la semana que viene, ¿ya? Tengo harto material grabado, pero me gustan mucho las entrevistas, compartirlas. Creo que la gente conoce a los profesores o los competidores de una manera que normalmente no la ven. Claro. Y normalmente uno está acostumbrado a hablar de lo que pero que no te pregunten, sino que hablar nomás por explicar una técnica, comentar alguna cosa, pero creo que estas instancias son súper bonitas. Y nada, pues despídase de la gente. Yo aquí me despido como Hippo Bauer. Gracias a la gente que pudo acompañarme hoy día viendo al profe Hugo. Y hasta pronto. Muchas gracias, Nata, por toda la cobertura, por las cosas que estás haciendo, por hacer crecer esto, por darle cobertura a las artes marciales. Y como lo dije en un comienzo, no buscando, no teniendo banderas ni fronteras, pues esto tiene que ser abierto a todo el mundo y entre más gente se sumen eh, a esto, esto se va a seguir potenciando. Entonces, alguien tiene que hacerlo y esa pega la está haciendo muy bien.
Así que agradezco. Desde Los Ángeles son bienvenidos siempre a nuestra escuela para todo el mundo, para todas las escuelas que quieran venir, las puertas siempre van a estar abiertas. A los que les gusta hacer deporte, a los que les gusta hacer las cosas masivas, siempre estar metido en esto, para nosotros es reconfortante y las puertas de mi casa y nuestra escuela siempre van a estar abiertas. Muchas gracias, Así. profe. Cuídense mucho.